Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El fútbol nacional ha llegado a un nivel de descomposición y deterioro pocas veces visto. Se habla de sobornos y de amaño de partidos. Estas denuncias se presentan en circunstancias de podredumbre lamentable. No olvidemos que el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, tiene sentencia y se encuentra en prisión domiciliaria. Se habló durante mucho tiempo de los famosos niños con bigotes para referir los cambios de edades y también de identidades. Se han denunciado casos de doping, intentos de sobornos, documentos falsos. Hay violencia en los estadios y enfrentamientos entre barras. Se han registrado personas fallecidas. Muchos equipos están prácticamente en quiebra. Hay atrasos en salarios e incumplimientos, por ejemplo, con el SRI y con la Seguridad Social. Los derechos de televisión de los partidos se concretó en medio de cuestionamientos y poca transparencia. La operadora actual es permanentemente observada por los televidentes y por los ciudadanos. Las sanciones de jugadores y equipos son levantadas atendiendo presiones e intereses de los jugadores. Vamos entonces a presentar un reportaje respecto a lo que ocurre al interior de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y las circunstancias en las que se produce la dirigencia del fútbol a nivel nacional. Esto antes de presentar a nuestros invitados. Las discrepancias a la interna de la Federación Ecuatoriana de Fútbol quedaron en evidencia. El caso de supuestos amaños de partidos que involucran al Macará dejó a Carlos Villasís, presidente del Ecuafútbol, sin respaldo alguno y obligado a responsabilizarse de todas las declaraciones que emita de ahora en adelante. Villasís dijo en un programa que la cantidad total de partidos amañados posiblemente llegaría a 26. Sin embargo, tras la polémica, la respuesta del presidente fue inmediata y se resumió en negaciones. Yo no he dicho eso, un comentario que ha hecho el periodista y que diga, sería bueno que diga quiénes son. El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió seguir trabajando hasta finalizar el periodo, es decir, hasta enero del 2019. Actualmente se investigan los supuestos arreglos de partidos. Se va a hacer un seguimiento de esto porque no va a quedar ahí. Hay 2 casos presentados y si hay un tercero se hará, pero no vamos a dejar pasar esto un día más. Tanto el presidente del Macará, Miller Salazar, como los jugadores del Nacional se dirigieron a la Ecuafútbol para rendir su versión ante la comisión disciplinaria respecto al supuesto caso de amaño en el que fueron involucrados. Expliqué todos los sucesos desde el primer día que se dio antes del partido con Nacional y somos los más interesados. Quiero que quede claro para todos los medios de comunicación que hemos sido nosotros los que hemos denunciado este hecho. En un audio que circuló en las redes sociales se pudo escuchar a Salazar y a un intermediario hablar sobre un supuesto arreglo del partido entre Macará y el Nacional. Que no sabemos nada de ese tipo, no lo conocemos y nada, esperemos que dé la cara y pueda pedir disculpas públicas porque dañan la imagen del jugador y del fútbol ecuatoriano. Está mencionando nombres de los jugadores de Nacional, pero los jugadores no se han comunicado nadie ni ha habido absolutamente nada con nuestros jugadores. Nuestros jugadores tienen la confianza del directorio. La Liga Pro decidió suspender a Salazar de la dirigencia del organismo hasta que terminen las investigaciones y se arrojen los resultados finales. La segunda medida que tomó la Liga Pro para eliminar los arreglos de partidos fue crear la Dirección de Integridad e Investigación para que estudie todos los indicios de irregularidades en el caso denunciado y otros casos que se den en el futuro. Un ente similar existe en la Conmebol. Por otra parte, sin consensos y más bien con una floreciente división entre quienes la impulsan, la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador aprobó el nuevo formato para el balompié ecuatoriano 2019. Los 26 clubes que integrarán la Liga del Fútbol Profesional de Ecuador desde el 2019 no podrán inscribir a jugadores sin antes obtener la aprobación del organismo. Hasta el año pasado, cada equipo podía contratar y registrar a su plantilla en la Federación Ecuatoriana de Fútbol sin que intervenga la Liga Pro. En el convenio que celebró la Ecuatoriana de Fútbol con la Liga Profesional, se menciona como antecedente el artículo 20 del Estatuto de la FIFA. Los estatutos de la federación miembro establecerán el ámbito de competencia y los derechos y deberes de estas entidades.
han sabido y conocido si la federación reformó sus estatutos para reconocer la existencia de la liga profesional. La respuesta es no, pero hay que pensar que este estatuto para su aplicación requerirá una serie de reglamentos. Las reformas tendrán que ser aprobadas por la Federación Ecuatoriana y por el Ministerio. Hay tiempo hasta enero. La Liga Profesional empezó el mes pasado la revisión de todos los presupuestos y cuentas de los clubes afiliados y con base en un estudio establecerán los topes financieros. Es decir, los equipos tendrán un límite en sus gastos económicos. Bien, vamos entonces a presentar a nuestros invitados de esta noche. Quiero agradecer la participación de Amílcar Mantilla. Él es miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nos acompaña también Alfonso Lazo Ayala. Él, como ustedes conocen, es periodista, es colega que ahora mismo se encuentra con nosotros en el estudio de Teleamazonas. Quiero agradecer la participación de Santiago Morales. Santiago Morales es gerente del equipo Independiente del Valle. Y nos acompaña el coronel Galo Moscoso. Galo Moscoso ha sido dirigente por algún tiempo de El Nacional. Ahora está para analizar y comentar los temas que vamos a presentar. Gracias por estar con nosotros y le voy a dar la palabra a Alfonso para iniciar. Ya hemos señalado un poco el escenario, el contexto en el que está el fútbol nacional. ¿Cuál es su apreciación, Alfonso? Buenas noches. Gracias, Andrés, por la invitación y a amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, por supuesto, Santiago, Amílcar y a Galo también. Estamos pasando por un momento crítico, ¿no?, en nuestra organización. No es algo que ha surgido en las últimas semanas, ni mucho menos. Me parece que aquí tenemos un antecedente muy importante que tiene que ver todos los años anteriores, tal vez sobre todo los últimos 8 o 10 años. Ya sabemos cómo ha terminado esto de quién manejaba la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la manera en la que además se terminó estructurando el fútbol, que no obedece a una estructura ecuatoriana, ¿no? Esto viene de las estructuras sudamericanas. Así mismo se manejó en Argentina, así mismo se manejó en Perú, en Colombia. Esto venía además de más arriba todavía, aunque había comenzado en Argentina. ¿Hay un problema de legislación, Alfonso, o hay de actitud, de comportamiento de los dirigentes? Yo diría que más bien es lo segundo, y lo que me parece a mí todavía nos está costando salir. Aquí hay mucho clientelismo, eso es lo que el anterior presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es a lo que se dedicó, porque era una manera de tener a todos controlados, a todos contentos, mientras, ya hemos visto, esto ya no lo estamos inventando, mientras se hacía lo que se hacía, ¿no es cierto? Mientras la coima era una moneda de uso en el fútbol nuestro. Estamos tratando de salirnos, no el fútbol ecuatoriano, el fútbol sudamericano y el fútbol mundial, pero todavía me parece que quedan rezagos. A partir de ahí es donde vienen estos problemas de organización. Eso que parecía que fueron muchos años de crecimiento fue todo lo contrario. Y recién ahora, con la presencia de la liga profesional, es que los clubes, los dirigentes de los clubes están intentando empezar a buscar una nueva organización, pero claro, en el medio no parece tan sencillo de conseguir. Pausa, Alfonso. Galo, por favor, buenas noches. Su apreciación, si es tan amable. Gracias, Andrés, la invitación. Bueno, yo creo que el fútbol nacional está pasando por un momento de crisis. Pero esto no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo atrás. Acabamos de escucharle a usted lo que nos indica que hay jugadores en divisiones menores que juegan con bigote, chiva. En ciertos momentos ha habido jugadores muertos que han estado jugando, pero el capítulo que ahora nos lleva a esta conversación, el amaño de partidos, yo creo que no es tanto así. No es tanto. No es tanto, porque el fútbol ecuatoriano no es que está definitivamente destruido. Alfonso acaba de hacer un análisis muy claro lo que ha pasado con la clase dirigencial. Y ahí es donde están nuestros problemas. Y es necesario hacer un mea culpa y tenemos que ser muy claros. Yo creo que hoy más que nunca se necesita un saneamiento ambiental lo más pronto posible del fútbol ecuatoriano, de la dirigencia que está mandando este momento al fútbol ecuatoriano. El amaño de partidos yo no creo que sea así, porque mire, nos dijeron que el problema del partido Macará Nacional, ahí empezó concretamente, y Nacional, de las personas que les involucran, 2 de ellos no jugaron. Lo que pasa es que hay un poco de nerviosismo también, esa ya es mi óptica personal de ver. El nerviosismo cunde porque un equipo de una ciudad pequeña, como es Macará, Ambato, sí, Ambato, y como el Delfín,
Son personas que de una u otra forma se meten a la contienda y están queriendo quitar a muchos equipos grandes la posibilidad de pelear el campeonato con Liga Deportiva Universitaria. Y hay que crear un ambiente un poco medio raro para deslucir este trabajo que han hecho la gente de estos equipos pequeños. Como Son los grandes entonces que usted cree que están generando este ambiente porque se crecieron estos pequeños. Posiblemente ni gente ligada a los equipos. Hay gente que empieza a ver que Liga Deportiva Universitaria con Macará, Delfín, ¿qué puede suceder? Y quedarnos afuera nosotros después de haber estado tanto tiempo comandando la tabla de posiciones y ahora aparecen en la última instancia estos equipos. Ahí viene que el amaño de partidos, que todo eso. Y verifiquen los triunfos que ha tenido Macará en Quito, en Guayaquil, los partidos que han hecho, y se van a dar cuenta que el amaño de partidos no es fácil decir. Santiago, su opinión, por favor, sobre lo que estamos conversando. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Andrés, gracias a este gran panel que tenemos esta noche. Gracias. Bueno, yo creo que gran parte de lo que se está viviendo hoy es el reflejo de la sociedad. Miren todo lo que estamos viviendo con el exgobierno, todo lo que está pasando, gente que se está fugando del país, gente que acusa al de al lado, que acusa al coidiario, tantas cosas que están sucediendo. El fútbol se ve reflejado en eso también. Es la sociedad que ve su desahogo en el fútbol. Vemos que cada vez la gente va menos a los estadios y tiene sus razones. Hablamos del amaño de partidos. ¿Para qué voy a ir a un partido si capaz de hacer el resultado que va a haber? Nosotros hemos sido víctimas también de esto, no como lo expresaba muy claro Alfonso. ¿De un hecho que se confirmó? También en este año tuvimos una denuncia a un equipo de la segunda categoría. Nosotros tenemos un equipo en la provincia de Cotopaxi, estamos clasificados al cuadrangular final para el ascenso a la Serie B. Y tuvimos llamadas también a nuestros jugadores para que de alguna manera se vendan al partido que era medio definitorio. Afortunadamente lo expresaron los jugadores, obviamente nos solidarizamos con ellos, hemos hecho las denuncias del caso y veamos qué sucede, hasta ahí podemos llegar nosotros. Afortunadamente en la cancha pudimos conseguir el resultado positivo, pero hay que luchar contra todo esto. Yo creo que es un cáncer que hace daño al país, que hace daño no solo al fútbol, hace daño a las nuevas generaciones, a lo que siempre ha sido el fútbol. Nosotros, yo creo que todos los que estamos en este panel podemos recordar lo que era un domingo, una tripleta de 9 de la mañana, 11, 1, y el estadio estaba lleno, y nunca había un problema a la salida. Partidos tan vibrantes como un Liga Nacional o un Liga Aucas, el famoso América, tantos equipos que también se disputaba con equipos de la costa. Y ahora tengo que pensarlo 2, 3 veces en poder ir al estadio, porque corre peligro la vida de mi hijo, o la de mi esposa, o la de uno mismo. ¿Cuántas gentes han muerto en los partidos de fútbol? Que lo hace cada vez que hay que cambiar. Lo mencionaba Alfonso, el tema de la Liga Pro. Yo creo que esto se ha venido dando en muchos países. Soy miembro del directorio de la Liga Profesional, que viene un nuevo reto, viene un reto importante para poder dar ese cambio. Ok, gracias Santiago. Vamos a seguir hablando también de la Liga Pro más adelante, pero quisiera la opinión de Amílcar Mantilla. Buenas noches, le escuchamos. Andrés, buenas noches, Alfonso, Galito, Santiago. Bueno, la verdad que escuchando la introducción que hace Andrés, pues parecería ser que el fútbol ecuatoriano pues no tiene a dónde más descender, pero yo creo que hay que hacer algunos análisis. Y quiero compartir uno que dice Alfonso. Yo creo que la estructura del fútbol ecuatoriano obedece a una estructura arcaica que se la ha manejado a lo largo de muchos años y que se dieron varios cacicazgos en América, en distintos países. Hablemos de Grondona en Argentina, en Perú, en todos los países de Sudamérica. Y que entendieron que las federaciones, las confederaciones o la FIFA eran instrumentos de poder que estaban sobre inclusive la ley y que tenían la capacidad de actuar y de hacer las cosas como ellos lo consideraban que tenían que hacerlo. Aparte de eso, el fútbol, al ser un producto de consumo de primera necesidad para una serie de necesidades políticas, económicas, comerciales, deportivas,
tenía un manejo atado también al Estado. Y obviamente que se produjeron unas castas en cada uno de los países que se han ido reproduciendo, y Ecuador no ha sido la excepción. Y que lamentablemente también se cree lo que nosotros pensamos desde la óptica del fútbol en desarrollo, que hay grupos o clubes o estructuras que manejan o que quieren mantener un cierto estatus en el fútbol sin permitir el crecimiento de otras alternativas, de otras disciplinas, como ahora es la nueva imposición, aunque ellos dicen la sugerencia de la FIFA, el hecho de al fútbol democratizarlo desde la base, es decir, empezar a hablar de que el fútbol tiene que ser un proceso organizativo, con el fútbol base, el fútbol femenino, el fútbol playa, el fútbol sala, y que todos esos componentes de la sociedad también sean parte de la estructura dirigencial. Ahora, Amílcar, lo que dijo Alfonso me parece que es importante analizar y comentar, y es que se produjo esta descomposición porque las dirigencias en distintos lugares de América y del mundo, particularmente en el caso de Ecuador, contribuyeron a esta descomposición. Los estatutos de cada una de las federaciones fueron adecuados a esa necesidad, y yo no tengo que desconocer lo que dice Alfonso, el clientelismo. Es decir, yo tengo una base, organizo una estructura, parto de esa estructura, sumo unos votos y me mantengo. Y mantengo ahí, tengo clientelismo. Entonces, y para eso siempre se ha hablado, aquí se ha dicho el famoso tema de las maletas viajeras, del compromiso con el viaje, de una serie de situaciones que se han dado, que efectivamente eso ha ocurrido. Contribuyó a esta descomposición. Efectivamente. Alfonso, por favor. Yo agregaría algunos temas que son, porque nos estábamos yendo al más grande, esto de los amaños de partidos, entonces eso parece que es lo que nos llama la atención. Porque es momento de noticia. Pero nosotros venimos viviendo un día a día que es mucho más bravo. El otro día le escuchaba a Agustín Delgado, refiriéndose a esto, diciendo, pero en un fútbol, en una organización futbolística, donde a los jugadores de ciertos equipos les deben 2, 3, 4 meses, los mismos jugadores a veces, en su desesperación por cobrar algo de dinero, firman roles de pago que no han cobrado para que les dejen jugar. La federación, además, lo sabemos todos, y nadie hace nada, nadie hace una investigación a fondo, nadie se mete en los clubes. Eso, en cambio, me parece que de la federación seguimos exigiéndolo. Entonces dice Agustín Delgado, hay un caldo de cultivo. ¿Pero a quién le corresponde eso? ¿A la federación o a los equipos? Pero son los primero, la federación. A ver, y yo creo que ese es otro tema que se discute mucho cuando solo se le acusa a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los dirigentes de la federación son elegidos por los clubes. Ah, no, claro. La reglamentación que tenemos es votada por los clubes. Después están los dirigentes de la federación que tienen que hacer que se cumplan estos estatutos. Y a veces uno puede encontrar que se acomodan de alguna manera, pero en general son los mismos clubes los que han legislado. Y voy a dar un ejemplo. Un equipo que se demora en salir a la cancha o un equipo que no sale por el medio como tiene que salir, se le multa. En Congreso, ¿de cuánto tiene que ser la multa? Entonces alguien puede decir, de 50 salarios mínimos. No, pues ¿cómo 50? Pero eso está escrito, debe estar en un reglamento. Solo uno. Entonces, claro que está escrito. ¿Pero quiénes lo han hecho? Los dirigentes. Entonces la multa, en lugar de ser una multa importante para que a nadie se le ocurra infringirla, no, pues son multas chicas. Por ejemplo, Galo. El fútbol es trampolín político. Trampolín político. Claro. Y entonces, hemos visto por qué sufren ahora. Porque de pronto en las elecciones de marzo, si su equipo no está bien ubicado, no van a tener los votos necesarios. Entonces hay que utilizar cualquier artimaña para querer empañar lo que otra institución está haciendo. Yo no justifico lo que dice Alfonso, que porque lo que ha dicho Tim Delgado, que ellos se pueden cometer estos errores porque el equipo no le paga, porque la federación les obliga a que cumplan los contratos. La persona y el jugador de fútbol tiene que ser una persona ética. Tiene que tener una moral bien concebida. ¿Y por qué no les pagan? Pues claro, yo he dicho que el problema nuestro está en la dirigencia. Yo he dicho que es necesario, hoy más que nunca, hacer un barrido total. Hoy con esto de la PRO, que nace mal, ojalá no muera mal, hay que ver verdaderamente qué pasa en la Federación Ecuatoriana. Santiago, sobre esto, por favor. Es muy triste, ¿no?, lo que estamos viviendo, y miren cómo van los puntos de vista de cada uno. O sea, pero hay cosas mucho más allá. Por ejemplo, el fair play. El fair play yo creo que debe existir no solo en la cancha, es todo lo que conlleva afuera. El gobierno
todo lo que los clubes debemos cumplir con estamentos como el IES, el SRI, Ministerio de Trabajo. las autoridades. No todos cumplimos de la misma manera. Eso no es fair play. Está bien que un club tenga mejor ingreso por taquilla porque tiene mejor hinchada o mayor hinchada, o que tiene un mejor departamento de marketing que puede adquirir mejores patrocinios. Está bien. Sí, claro. Pero cuando las leyes deben ser igual para todas. Y que usted debemos cumplir ¿usted todos. cree que el gobierno, el Estado también es permisivo para esto? Totalmente. Pero si es público las denuncias que se han hecho últimamente de equipos que no pagan y equipos que sí pagan. Alfonso. Eso es muy crítico. Esto no es además de ahora. No es de ahora. Esto tiene varios años y a nadie parece importarle. Y ahí es donde decimos, en cambio, ¿y la Federación Ecuatoriana de Fútbol qué tenía que hacer? Lo que sí está pasando ahora, Santiago, es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol de alguna manera se va a deslindar del campeonato. Entonces, la Liga Pro es la que va a asumir esta... Claro, y entonces ya no va a haber cómo echarle la culpa a la Federación Ecuatoriana de que no está detrás. Pero hasta ahora, eso es lo que ha ocurrido. La Federación ha sido la responsable. A ver, yo quiero también recoger palabras que ha dicho se ha dicho en este panel. La Federación, ante los ojos de todo el mundo, parece ser la que genera y causa todos los males. Cuando hablamos de los famosos niños con bigote, cuando hablamos del amaño de partidos, cuando hablamos de todo ese tipo de transgresiones que se dan, se entiende que la Federación es la que tiene que resolverlo. Pero pregunto, ¿dónde está el origen? ¿Quiénes son los que hacen eso? Cuando, y Santiago, que es un directivo de un club de élite, yo puedo decir, en el país, que hace un gran trabajo en informativas, sabe que tampoco es responsabilidad de ellos. Ustedes le trasladan la responsabilidad. Cuando le traen la cédula y le dicen, este chico está en la edad correcta, se hace la investigación y ocurre que no es él, que es otra persona. Existe una mafia también al interior, pero no se puede generar un discurso que acuse exclusivamente a la Federación de todos los males. Es la estructura del propio fútbol ecuatoriano. También están ahí los empresarios, también están los padres de familia, inclusive. Se llegan a conocer casos, pero insospechados, en los cuales los propios padres de familia inducen a sus chicos a hacer ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que, como decía Santiago, es un reflejo de la sociedad. Antes, en nuestra época, Galito debe recordar que cuando queríamos jugar fútbol, nuestros papás nos hablaban porque vamos a dañar los zapatos. Ahora, los padres buscan, así no tengan los recursos, comprarle un par de zapatos, porque de pronto puede surgir el crack que les solucione los problemas económicos. Ha cambiado ese concepto. No por ello yo quiero dejar de reconocer que la Federación puede hacer más, y sobre todo puede hacer más con el apoyo, fundamentalmente, de los clubes que están en la primera categoría. Ok, Santiago. Y viene todo, ¿no? Hay tantas cosas que y yo voy a ser muy enfático y nuevamente lo repito, el fair play. No, yo creo que los reglamentos, como muy bien lo hemos mencionado aquí, son hechos por los clubes, son hechos por nosotros los dirigentes, pero también lo hacemos para cumplirlo. Y resulta que nosotros lo hacemos y nosotros lo incumplimos. Es una tierra de nadie, es una anarquía. ¿Qué sucede? Se sanciona a un jugador, viene la apelación, levantada la sanción. Pero porque era de esa camiseta. Se sanciona a un entrenador, se le levanta la sanción. La camiseta ahí pesa entonces. Pesa mucho. Entonces no hay esa relación o ese fair play que debe existir para que todos compitamos en las mismas circunstancias. Ahora, Santiago, usted señaló hace unos instantes el caso de los sobornos, de estas coimas o estos partidos arreglados y tal. Ese ya es un delito que supera el ámbito solamente del fútbol. Me parece que ahí debería intervenir la justicia ordinaria o no todavía. Debería, ¿no es y no de ahora, pero sí yo creo que todos tenemos una buena memoria, pero a raíz de octubre, noviembre de todos los años sale esto, porque ya entramos en la etapa de definición. Acordémonos del año pasado, fue muy claro, y con el mismo personaje, Genaro, no recuerdo el apellido, con el mismo personaje de amaños de partidos en la Serie B. Y ahora el señor sigue haciendo de las suyas. Llegar a la osadía de hablar de tengo mucha competencia en este trabajo, voy a dejarlo. Él es el que arregla. El que arregla supuestamente, pero estamos tolerando. Bueno, pero y aquí todo. él es el que arregla, el que lleva la propuesta, pero hay uno que le acepta, ¿no? Totalmente, y no es solo uno, porque es el equipo, es el jugador, es el que paga, el que financia, es una red completa. Pero ¿hasta dónde tenemos que llegar? A eso debe ya trabajar la Fiscalía. Yo creo que la Federación no tiene la posición legal para poder sancionar a una persona extraña. Por ejemplo, nuestra
Nuestra denuncia fue una persona que no consta en los registros de la federación. Eso ya tendría que ir a la fiscalía. Pero ya vienen los temores, los miedos, las amenazas. Cuando... Contigo terminamos, Alfonso. Sí, pero sin embargo yo creo que sí la federación es una autoridad en esto y debería tener una intervención absolutamente diferente. No puede ser pasiva. Precisamente porque esto ya tiene antecedentes. Porque ahorita estamos discutiendo. Se juegan 2 fechas más, el campeonato se pone más caliente y ya ni nos acordamos. O solo se van a acordar los que empiecen a perder los partidos. Claro, es que aquí hay coimas. Los que ganen, en cambio, no, qué bien que está este fútbol, está cada vez más emocionante. Pero si hay antecedentes, ¿qué hace la federación? ¿Por qué no cierra los capítulos? Se sabe que hay clubes que le deben al IES, se sabe que no le pagan al SRI. Y la federación, uno podrá decir, no, es que no puede decir nada. Claro que tiene que ser, si es el órgano que maneja esto, si la federación no puede decir nada o no dice nada, entonces hay una indefección completa. Es decir, lleve lo que hay decíamos. Una complicidad ahí. Yo lo que digo, estoy de acuerdo. El fútbol de alguna manera es un reflejo. No es una isla, el fútbol es un reflejo del país, de la sociedad. Somos los mismos los que estamos ahí, los periodistas, los dirigentes, los futbolistas, todos vivimos aquí mismo y estamos en medio de esta maraña de denuncias. Las que hay en el fútbol tal vez no tendrían por qué ser diferentes, porque el fútbol sí va a salir bien librado. Pero bueno, pero en cambio está en que si nosotros reconocemos cuáles son nuestros problemas, lo lógico es tratar de enderezarlos. La federación, por ejemplo, no sé, a mí me trajeron los roles firmados y deben estar bien. La federación podría ir a los clubes, la federación podría llamar a los jugadores. No le conviene pelearse con los clubes tampoco, lo sé, pues. Porque la próxima elección... Vamos a hacer una pausa, Alfonso. En un instante retornamos y continuamos analizando lo que ocurre con el fútbol a nivel nacional. Ya regresamos. Continuamos aquí con el programa Hora 25, analizando la crisis en el fútbol nacional. Voy a dar la palabra al coronel Moscoso en atención a lo que se dijo en la primera parte, en el primer segmento. ¿La responsabilidad siempre es de la federación? La cabeza es lo fundamental. Se pudrió la cabeza, se puede podrir todo el cuerpo. Entonces había que buscar una solución inmediata que no se lo ha hecho. Hay cosas que no se puede generalizar. Por ejemplo, aquí está Santiago Morales. Él es dirigente de un equipo al cual uno se lo admira como la forma como lo han planificado, su planificación estratégica que buscan, todo eso. Pero nosotros no le podemos decir que por la alianza estratégica que tiene con Norteamérica, de ahí vinieron todos los jugadores adulterados, sus nombres, fechas de nacimiento y todo. Eso no es culpa del Independiente. ¿Por qué? Porque hubo en el caso del Club Norteamérica un problema. No se traslada la responsabilidad al Independiente. Pero tiene que haber un organismo de control que sea muy fuerte y que las cosas lo corte de primera mano. Si usted da un espacio... Este es el problema. Si usted da un espacio para que puedan burlar el control y la justicia, eso se vuelve un catástrofe. La impunidad, eso es lo peor. Eso es en donde el fútbol ha estado. Le vuelvo a repetir, se pudrió la cabeza, que no se pudra el cuerpo. Estamos a tiempo. Es un fútbol nuestro pobre, pero sano. Yo no creo que nuestro fútbol esté contaminado. Hay esos, y no hay cómo inclusive decir una cosa así frontal, porque no se tiene un documento claro. Pero mire, ya pasó en Europa. A la Juve le suspendieron, le quitaron todos sus títulos cuando le encontraron que había amañado partidos. Aquí en el Ecuador no hay. Lo que sucede es que estamos un poco nerviosos porque los mismos que suelen querer llegar, hoy no están pudiendo llegar. Entonces, pero no debe ser ese el único problema. Yo futbolísticamente lo analizo así. Que hay descomposición en nuestros dirigentes, ha habido, y tenemos casos. En ABNA, en el fútbol pichinchano, que ha sido un referente en el fútbol ecuatoriano, hemos tenido dolores que a los que estamos vinculados al fútbol hasta ahora no se cicatrizan esas heridas. Esta explicación del coronel en el sentido de que los pequeños están creciendo y los grandes no los permiten y para eso es que se producen estas cosas. Tiene mucho de verdad lo que dice Galo. Nosotros hemos sido protagonistas, y perdón que hablen en primera persona, a partir del año 2013 que venimos peleando campeonato. Quizás este año 2018 no ha sido de los mejores, pero
han dado resultados y estamos ahora nuevamente en la pelea, no con las mismas aspiraciones que otros años, pero sí hemos sentido eso. Recordemos un año 2014, en los últimos 5 partidos nos expulsaron 6 jugadores y nos vimos de alguna manera amedrentados de poder llegar a conseguir esa final del campeonato. Ustedes sí sienten hemos sentido esta presión de los grandes. Y muy fuerte. Presión de los grandes, digamos grandes en hinchada, en estructuras, pero yo creo que lo grande que le hace al ser humano, al equipo, es su integridad. Y en eso habemos muchos equipos que somos mucho más grandes. ¿Usted coincide, Amílcar, en que los grandes pueden estar ejerciendo presión en la estructura de funcionamiento del fútbol? Bueno, nosotros que provenimos del fútbol amateur, miramos un poco el tema de lejos en cuanto significa esto, esa lucha por los títulos y los campeonatos en el fútbol profesional. Pero sí podemos observar que existen no solamente pocas inquietudes, muchas inquietudes de ciertos resultados, cierto manejo. Por ejemplo, este fin de semana, todo el mundo se ha quejado del tema del arbitraje, sí, pues cosa que no ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Será circunstancial, será que todo el mundo se pone nervioso, pero me he reunido con el directivo de los árbitros, hemos intentado hablar en una forma clara, dicen que no existe absolutamente nada de eso, que quizás es demasiada presión cuando están ya los puntos en disputa, que se cometen equivocaciones como las que se cometen, pero sin embargo yo quiero solamente referirme un minutito. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Galo. O sea, que la cabeza está podrida. Porque si la cabeza está podrida ya no funciona nada. Pues el cerebro, si está podrido, absolutamente todo se ha muerto. Lo que yo creo es que también cabe el término, contaminado con los propios problemas que tiene la sociedad. Y que tengo que decirlo, lamentablemente viene de un proceso duro, difícil, que ha sido muy complicado salir de todo ese conflicto de FIFA gay, en donde se habló de una serie de cuestionamientos, se pensó que la federación era utilizada para lavar dinero y se generaron una serie de situaciones ante la sociedad que para limpiar nos ha perjudicado precisamente. Porque estamos asistiendo a un proceso electoral. Precisamente, Andrés, y esta semana que pasó, y no con cálculos ni electorales, ni de tener figuración nacional, nosotros, como miembros del directorio, nos cansamos de recomendar al presidente durante muchísimo tiempo atrás que sea muy cauteloso en cuanto a los pronunciamientos públicos que tiene que hacer, que sea muy cauteloso en cuanto a los acuerdos que llegue y los haga públicos, que tiene que compartir con el directorio para que escuche otro tipo de opiniones y que cuando él dé una opinión sea la opinión oficial, no la opinión personal. Alfonso, esto me parece interesante. Estamos asistiendo ya a un proceso preelectoral que puede permitir o conducir a limpiar aquellas cosas que eventualmente están malas. Pero de todo esto nadie escapa que estamos en el proceso electoral. O sea, aunque uno no lo hiciera intencionalmente, finalmente lo hace y toma partido. O sea, el hecho de que el resto del directorio justo ahora se le haya ocurrido, ¿por qué no lo hicieron hace 6 meses? ¿Por qué no lo hicieron el año pasado? Porque Carlos Villacís es uno de los dirigentes que más cosas ha dicho, no necesariamente uno está de acuerdo y denuncias que quedan en el medio, a él no le gustan unas cosas y otras. Hay que recordar que el anterior presidente manejaba las cosas también así. Y nunca vimos que los otros directorios hayan dicho, a mí no me han dicho esto y no estamos de acuerdo con lo que dicen. Por un lado. Pero por otro lado, esto lo que habla también es de una verdadera fragilidad. Si este es el comité ejecutivo, el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que está de alguna manera en contra de su presidente, y esa es la federación que nos está conduciendo al fútbol, bueno, no sé qué esperar a partir de ahí hacia abajo, hacia el resto de la organización. Es con el actual presidente que hay una distancia, hay un cuestionamiento. Absolutamente. Además, los actuales dirigentes, la mayoría, han estado con el actual presidente cuando era vicepresidente en la anterior administración, es decir, son los mismos dirigentes, una gran cantidad de ellos. Pero vuelvo a este tema. Este parece más bien un tema absolutamente particular. Yo quisiera escuchar a los miembros del directorio hablar de estos problemas y denunciarlos y enojarse en comité ejecutivo y decir que en directorio los están discutiendo. O sea, ¿cuál es el pensamiento entonces del resto de los dirigentes del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Se quedan callados? Es que precisamente de eso se trataba, porque sí los tratamos, sí los analizamos, sí los discutimos, sí opinamos, sí pedimos que se hagan concreciones en hechos, pero no pasa de eso. Tal es así que ha sido por nuestra petición el hecho que se convoque a la Conmebol
para que se investigue a través de su agencia que la tiene contratada para la investigación de amaño de partidos. Es decir, no queremos que quede en lo de siempre, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Solo que alguna vez se haga un trabajo serio, porque no es sencillo escuchar que el presidente que le sacan de contexto, como quiera que sea, se refiera, hay 26 partidos amañados en el país. Es exageradamente grave Esa es y la que denuncia, el presidente ¿no? lo diga y que nosotros, como miembros del directorio, ni siquiera hayamos tenido la capacidad de saber lo que él conocía. Entonces fue un alerta, decirle, presidente, por favor, hay temas tan graves en el país, en el fútbol ecuatoriano, que creo que tú debes compartirlo con nosotros y buscar las soluciones. 26 partidos, coronel, ya es de poner atención. Cortina de humo. Pero hay que poner atención, pues. Hay que poner atención, pero cortina de humo para distraernos de los verdaderos problemas de la Federación Ecuatoriana. Ese es el verdadero problema. No, el verdadero problema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es que no hay un buen gobierno entre ellos. Definitivamente, el señor Villasís no tiene un feeling adecuado con los miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Definitivamente. Hoy hay que sacar un poco así de contexto, poner 26 partidos para sacar un poco el problema verdadero. La verdad absoluta, ¿sabe qué es? ¿Cuál? Que el señor Villasís, con todos los que están en la Federación, se vayan a su casa y que les vaya bonito. El fútbol ecuatoriano necesita este rato una limpieza, necesita gente proba, que lo hay en mi país, que lo hay en la dirigencia deportiva, que venga a comandar el fútbol ecuatoriano. Interesante la propuesta del coronel, que se vayan todos, dice. No es tan sencillo desde el punto de vista de organización, porque aquí no hay una escuela de dirigentes. O sea, la liga profesional es una nueva organización con los mismos dirigentes, ¿no? Los mismos que eligen a los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ahora están aglutinados en la liga profesional. Pero más, una de las estructuras, ¿no?, más complejas que se fue, que entre comillas esto, dejó armando el anterior presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es que las asociaciones, ¿no?, que en general las asociaciones le dan muy poquito al fútbol profesional. Hay algunas, las que tienen fútbol profesional, como ABNA, por ejemplo, Lazo Guayas, que le dan muy poquito al fútbol profesional porque ahí están los clubes. Entonces, ¿cuáles son las importantes? Hay una que otra en algunas provincias que sí, pero hay otras que no, que a duras penas logran tener un incipiente fútbol profesional. Y sin embargo, los votos de las asociaciones parece que son ahora los más importantes. Cuando hubo la repartición de dinero a propósito de lo que hizo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que rompió contratos, ¿no?, contratos que ahora además la federación actual está perdiendo los juicios de esos contratos rotos. Para los derechos de televisión. Claro, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como lo había dicho el anterior presidente, les dijo a los clubes, no se preocupen, si en el supuesto no consentido nos ganan los juicios, la federación se va a encargar. Bueno, está en un lío, pues, porque uno pregunta, ¿y de dónde va a salir ese dinero que va a tener que pagar? Pero, ¿qué pasó ahí? Que hubo dinero, como no había, para repartir entre las asociaciones y entre los dirigentes. A estos dirigentes, yo me pregunto, ¿por qué la federación no les pide cuentas a los dirigentes durante estos últimos 6 años? ¿Qué es lo que han ido haciendo con el dinero que han recibido para que demuestren que ese dinero que sale del fútbol profesional lo están reinvirtiendo, están creciendo, cambian las estructuras? Hay algo detrás de esto. Santiago. Es muy La Liga interesante, Pro ¿no? también es importante que analicemos, pero tal vez comenten Sí, lo que acabamos de muy escuchar. interesante lo que acabamos de escuchar, que es un problema que ocasiona el fútbol profesional. Yo creo que el fútbol profesional tiene que estar gobernado por los clubes. No podemos depender de un voto de las asociaciones que gobiernan y te cambian una estructura del fútbol. Es decir, nosotros como equipos queremos jugar un torneo que sean 50 equipos. Usted dice, Santiago, que la federación debe estar integrada por los equipos. Por los equipos, y pero no las asociaciones. eso es lo que conlleva a que se forme una liga profesional. Porque ¿qué hacen los equipos? Ya no quiero estar mezclado en este tipo de problemas de que me den decidiendo las asociaciones o entes que no están dentro del fútbol profesional. Tengo que juntar y hacer una asociación mía, la liga profesional, que nosotros no somos los pioneros ni los inventores. Hace 3 años, 2 años, 3 años, a nivel de Sudamérica se quería hacer una liga profesional. Nos juntamos en Uruguay, en Brasil, en algunos países, para tratar de formar y combatir contra la Conmebol. ¿Qué se consiguió? No se llegó a dar la asociación de clubes a nivel de Sudamérica. Pero se consiguió, y no sabemos de dónde, porque el dinero era el mismo, que los derechos de los equipos que clasificamos a torneos internacionales se tripliquen.
Pero ese dinero se había antes. ¿Dónde se estaba yendo? Pero como hubo estas reuniones, se preocuparon. Ok, ahora es $600.000 por partido en Copa ¿Dónde Libertadores. estaba eso, no? ¿Dónde estaba eso? A ver, yo quiero referirme a lo que se ha dicho en última instancia. Lamentablemente, parece que la dirigencia nacional y un poco también los entes que están vinculados al fútbol no están entendiendo lo que significa el nuevo mensaje de la FIFA, que algunos directivos sí nos hemos compenetrado en los conceptos que maneja la nueva FIFA. Y maneja conceptos como para resolver los problemas que existen actualmente en el fútbol ecuatoriano. Porque para empezar, la FIFA no habla de fútbol profesional, habla de fútbol. Ya. Habla de fútbol. Donde está la pelota, donde rueda la pelota, ahí está la FIFA. Es el concepto que tiene. Segundo, está haciendo un proceso en todo el mundo de cambio de su estructura jurídica, es decir, el estatuto va a variar notablemente, y están pidiendo que en los comités ejecutivos, que en las asambleas generales que se llaman a los congresos aquí en el Ecuador, existan representantes de futbolistas, existen representantes de los técnicos, existen representantes de los árbitros, existen representantes del fútbol femenino, del fútbol sala y del fútbol playa, porque todo eso es del fútbol. Y lamentablemente aquí en el Ecuador hay el discurso casi pero aferrado a decir el fútbol profesional. Y se piensa que solo el fútbol profesional es quien tiene que definir y decidir las cosas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y esa es una equivocación grande que la FIFA está poniendo. Pero es más grave si lo sigue abriendo, Más bien por el contrario, ahí les va a dar actividad a las asociaciones. Que tanto, yo también comparto, Alfonso, que hay varias asociaciones y soy uno de aquellos que ha pedido que se haga un reglamento para el gasto de los recursos que piden las asociaciones, es decir, que justifiquen en base a un reglamento de gasto, porque no es posible que se entreguen recursos y que no existan prácticamente ni siquiera recibos ni qué es lo que se está haciendo. Tengo que ir a la publicidad, volvemos en un instante y continuamos aquí en Hora 25. Bien, vamos entonces al segmento final del programa. Voy a dar la palabra a Santiago Morales porque el tema electoral, como se dijo hace unos instantes, puede estar también contaminando esto, pero también puede ser una fórmula para resolver, para limpiar, para transparentar lo que ocurre en la federación. ¿Qué piensa usted? Es lógico, ¿no? Yo creo que lo más importante ahora nuevamente está en nuestras manos, el tratar de elegir de la mejor manera un directorio que se ajuste y que trate de trabajar por el bien del fútbol ecuatoriano. Y ahí sí coincido con Amílcar, por el bien del fútbol ecuatoriano, hablemos de todas sus disciplinas, no del fútbol profesional. Pero para ello yo creo que sí tiene que estar manejado por gente probo y que tenga la experiencia de haber manejado un equipo de fútbol. Tenemos experiencias hasta, y perdón que tope la política, es un programa que también se habla mucho de política, pero tuvimos un presidente que nunca tuvo ni un empleado en su casa para poder llevar adelante un país. Yo creo que eso es parte del fútbol también, que hayan sido dirigentes de un club, que hayan vivido esa dificultad que es conseguir ingresos, recursos para poder pagar a sus jugadores, tenerles al día, porque hace un momento se hablaba de en qué puede caer un jugador si no está cancelado al día. Es responsabilidad totalmente del dirigente. Ahora tenemos la responsabilidad nosotros. Pero hay nuevas generaciones, chicos, que están en la dirigencia, que están demostrando capacidad, ¿no? Tantos centros de estudios de tercer nivel. Yo tuve la oportunidad también de estudiar, pero creo que donde más se aprende es en el día a día. No hay una universidad, no hay un texto, no hay un internet donde diga cómo puedo resolver este problema. La gran diferencia es que el fútbol se trata al 100% con seres humanos. Cada ser humano va a depender de qué desayunó, cómo se despertó, qué problema tuvo en su casa, en su hogar. En cambio, en una industria, la fábrica o la máquina trabaja a tal ritmo, produce tanto y no hay qué más hacer. Pero acá con el ser humano es muy diferente. Claro. Amílcar, ¿y están ya trabajando en candidaturas? ¿Usted ha tenido reuniones? No. En lo personal, nosotros obedecemos a otro tipo de elección. Hay un congreso del fútbol amateur que no tiene nada pero que para ver. La designación para del la designación del presidente de la federación. Ahí sí nos reunimos del directorio, porque la intención nuestra, y le digo aquí públicamente, que fue de que se actualice el estatuto,
que se tome el estatuto Para base la de la elección. FIFA, Ah. de que ojalá se lo aprobara antes de las elecciones y que se dé una nueva composición, donde va a ser ese el fiel reflejo de lo que significa el fútbol ecuatoriano. ¿Y hay candidatos ya, hay nombres que suenan? Se ha escuchado algunos nombres que están circulando. Formalmente, pues no existe ninguna propuesta, pero sin embargo, ¿Hay se escuchan injerencia algunos. de Luis Chiriboga en la federación? No, la verdad que eso es un tema que sí es bueno aclararlo, ¿no? Inclusive a 2, 3 personas que se han reunido con él, pues públicamente se los vetó como que ya estaban recibiendo algún tipo de asesoramiento, pero en lo personal no existe ningún tipo de vinculación del ingeniero Chiriboga con el actual dirigente. Ok, por favor, Alfonso. En las elecciones me parece que ese podría ser un poco el final del programa, porque nos permite tener de alguna manera esperanza, ¿no? Lo que dice Santiago seguramente es como el ideal, esto de quiénes se hacen cargo. Y entonces uno puede hacer un perfil. Y incluso los 5 nos pondríamos de acuerdo, porque todos dijéramos que sea honesto, que sea probo, que tenga experiencia, que tenga nuevas ideas. No, o sea, el otro de la lista es... Sí. Pero a mí me parece que ese precisamente es el problema que tenemos. Acá lo que necesitamos es una actitud de quienes son parte del fútbol. Bueno, del profesional me voy a hacer eco de las palabras de Amílcar, que no es el único fútbol, del fútbol amateur, del fútbol femenino, por ejemplo, al que le dan muy poco atención los clubes y la misma federación. Amílcar es de los pocos dirigentes que sí se ha metido, pero también le ha pasado a Amílcar que le rebasa el resto de la federación, porque esto es de recursos. Entonces, para seguir pagando plata que hay que repartir a los clubes que están complicados, aparece, para pagar el fútbol femenino. Tanto es este tema del fútbol femenino visto por sobre el hombro, además como ejemplo del otro fútbol al que se refiere Amílcar Mantilla, que la Federación Ecuatoriana se comió un torneo. Hicieron uno que supuestamente comenzaba a final del año anterior, pero no se preocupen que comenzamos enseguida la segunda parte y ahí termina para hacer otro. Pues no, rapidísimo hicieron además fue tremendo. Yo digo que ahí Amílcar, que es un hombre también de fútbol femenino y de fútbol amateur, debe haber sido uno de los más dolidos por cómo se organizó, pues lo transportaron acá al torneo, hicieron uno más largo. Y resulta que hubo un torneo 2017-2018, se ahorraron uno. Entonces, no sé si el que van a hacer el 19 también, que comience bien adelante, bien en octubre o noviembre, y que le peguen como uno al 20 y así hacemos 1 por 2. Pero esto es el reflejo del poco interés que tienen los clubes. En la licencia de clubes ahora van a tener la obligación de tener fútbol femenino los clubes. Si el fútbol femenino votara, tenga la seguridad de que le pusieran atención. Y entonces uno termina diciendo... Es un tema de actitud de los clubes, no del que llegue, porque si llega el mismo Carlos Villasís, cualquiera de los otros dirigentes de ahí, o un dirigente nuevo, de cualquiera de los clubes que se ponen de acuerdo, si los mismos clubes, el rato de tomar decisiones, no van a ser parte de las mismas y van a verle a este ente como rival, como enemigo, si no me ayudas estoy contra ti, entonces no importará quién es. Ese es el tema central, el clientelismo, Galo. Transparencia. Entonces hay afanes de coquetear con unos porque son atractivos, porque pueden generar votos, no hay transparencia. Y a otros... Hay una dirigencia que tiene que ser renovada. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Eso tiene que buscarse. Esperemos que eso dé los resultados. Donde está la pelota, está el fútbol, está el deporte, lo que sea. Pero donde está la pelota también hay dirigentes que tienen sus intereses particulares. Y cuando sigamos pensando así, el fútbol no va a tener mejores días. Es hora de verdaderamente sentarse a analizar qué le pasa al fútbol. Hace un momento topamos el contrato de televisión. Hace un momento dijimos, y nos hemos despreocupado de una persona que es la más importante en el fútbol, el aficionado. ¿Qué hacemos por él? ¿Nosotros somos fieles a nuestro equipo? ¿Se preocupa de nosotros nuestra institución? Por eso aquí hay una institución fuerte, porque se preocupa mucho de esos y porque ha tenido la suerte de tener un presidente con una honorabilidad y con una transparencia total. Esto es necesario en las instituciones. ¿A quién se refiere? A Liga Deportiva Universitaria. Se preocupan de sus socios, están en continuo contacto con sus socios, trabajan para sus socios, les dan facilidades para sus socios, porque ellos han entendido que el fútbol ya es una diversión. ¿Y usted tiene expectativa, tiene confianza, cree que puede funcionar esto de la liga profesional? Yo le dije hace un momento, lo que nace mal muere mal. Hace mucho tiempo queríamos hacer la liga de fútbol. Y ya nació mal. Y no se dio paso. Hoy se apresuraron a hacer.
Se rompió un récord en hacer Tampoco la Liga va a ser Pro. la solución, entonces. No. Mire, el primer paso, vamos a aumentar el número de equipos. ¿Usted cree que la población nuestra está para tener ese número de equipos? Y con el tema de los ascensos y descensos que no me parece adecuado, en fin. Todo eso Okay. no hay una estructura Vamos bien a hecha. terminar. Tenemos la última ronda de una intervención rápida. Por favor, Santiago, casi una proclama, un mensaje final. Si es tan amable. Gracias, Andrés. Sí. Bueno, el trabajar, el tener fe, yo creo que eso es lo que más nos puede impulsar a tener mejores días en el fútbol ecuatoriano. Yo creo que sí creo todavía en las personas, creo en muchos nuevos dirigentes que vienen con esa apertura, con esa credibilidad a cambiar las cosas. Nosotros somos parte de ello y nos comprometemos a que el fútbol ecuatoriano esté en el sitial que debe estar. Qué frustrante es para las nuevas generaciones que nosotros la vivimos, nunca clasificar a un mundial y ahora verse a Ecuador en la última posición de Sudamérica, no nos merecemos. Mire todo el fútbol que estamos viviendo hoy, 8 equipos peleando un campeonato. Yo creo que eso habla de al menos todos somos muy malos o qué pasa, pero hay una competencia que es sana para todos, ¿no? Amílcar, así mismo, 30 segundos, lo más rapidito. Bueno, yo quiero rescatar algo también que dijo Alfonso y que creo que esa es la parte fundamental. No hay una escuela de dirigentes y no me refiero solo para la federación. Hacen falta directivos para los propios clubes. Cuando nos olvidemos de las cosas no transparentes desde el club, desde la célula básica, eso no se va a reflejar en los organismos de dirección como es la Federación Ecuatoriana. Creo que es una tarea de todos, es del periodismo. El periodismo también creo que tiene que ser más investigativo en cuanto tiene que ver a qué se hace también bien. Hay proyectos bandera que tiene la Federación, como el proyecto G100 que se está trabajando pero en forma silenciosa con los niños desde los 6 años. Hay un proyecto de un nuevo campeonato para tratar de resolver esa deficiencia que existe en los equipos que están en la base, porque de bien o mal los equipos que están en la cima, ellos pelean por el campeonato, esa es su gran lucha, pero el fútbol en su base está prácticamente deshecho y eso es lo que hay que construirlo. Muchísimas gracias. Alfonso. Yo, a diferencia de Galo, creo que la liga profesional es una salida y es cierto que viene como una apuesta. Como una esperanza, ¿no? Pero con lo mal que estábamos, Galo, algo tenía que cambiar. Es decir, lo otro es, no, tomémoslo con calma, esperemos unos 5 años hasta que los estatutos salgan perfectos. No vamos a hacer nunca esos estatutos. Vamos a ver la liga, cómo se va haciendo la liga profesional, cómo se va arreglando, cómo se va armando. Pero yo creo que es como un primer cambio, incluso que la federación se vaya a tener que entretener en las elecciones. Me parece que puede ser importante separar la organización para ver si las dos pueden crecer. Por ahora es una aspiración, nada más. No hay nada que nos sostenga que diga va a salir perfecto, pero no porque los estatutos hayan sido urgentes y tampoco vamos a decir que va a salir mal porque están los mismos dirigentes. Por ahora, al menos por ahora, hay una sensación de voluntad entre los dirigentes. Con usted terminamos, coronel. Los títulos nos dan conocimiento. No dan conocimiento. No dan conocimiento. Yo creo que la dirigencia deportiva ecuatoriana, hay gente preparada, hay gente que se ha preocupado en aprender, hay gente que ha mordido el césped y esa gente que tiene una autoridad legal y una autoridad moral, que es lo más importante, es la que necesitamos en el fútbol ecuatoriano. Los jugadores, tenemos jugadores de primer orden con un talento tremendo. La dirigencia tenemos que enmendar los errores que hemos cometido. Solo así el fútbol va a volver a ser el fútbol ecuatoriano, que era pasión, que era vida, que era familia. Y aquí hay un gran conglomerado social que también se necesita para que el fútbol ecuatoriano se mejore. Es el periodismo deportivo. Okay. El periodismo deportivo tiene que tener, los jóvenes periodistas, tienen que ser como eran nuestros viejos. Nos enseñaban, nos guiaban, sin sesgos, nos decían la verdad de lo que sucede. Muchísimas gracias a Amílcar Mantilla, Alfonso Lazo, Galo Moscoso y Santiago Morales. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de